Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, respetable público, especialmente a mi querida amiga Rosario Cárdenas y los 204 que están en estos instantes conectados por mi Facebook, y a los que verán la conferencia en otro momento y por a través de otras redes. Los saluda como siempre su maestro y mentor Vidal Vargas Ramos, y en compañía de mi coach y mentor, el doctor Emer Huerta, vamos a continuar desarrollando las conferencias sobre confrontando el cáncer. ¿Cómo están? ¿Mejor? ¿Sí? Me alegro. Vamos entonces, sin mayor preámbulo, a ver hoy en la conferencia 6 la quimioterapia. ¿Ok? La quimioterapia es un tratamiento pues intenso, pero con muchos beneficios. Vamos con una breve historia de la quimioterapia. Mi especialidad es la quimioterapia, y a los médicos de mi especialidad se los llama médicos oncólogos, para distinguirlos de los cirujanos oncólogos y los radioterapeutas. En ese sentido, una de las grandes sorpresas que me llevé cuando empecé mi especialidad fue descubrir que el más grande impulso para el desarrollo de la quimioterapia fue la Primera Guerra Mundial. Pero incluso antes de eso, es probable que los primeros intentos de usar medicamentos que sirvieran para tratar los tumores hayan sido hechos en Alemania por el gran científico Paul Ehrlich, quien al desarrollar un modelo animal usando un conejo para curar la sífilis con sustancias químicas, inventó el término quimioterapia. Definió la quimioterapia como el tratamiento de las enfermedades con sustancias químicas. Lamentablemente, cuenta la historia que Ehrlich fue muy pesimista y abandonó los estudios del uso de sustancias químicas para tratar el cáncer porque pensó que no funcionaría. El impulso más grande para el desarrollo de la quimioterapia fue descubrir que un gas venenoso llamado mostaza nitrogenada, usado en la Primera Guerra Mundial, era capaz de detener el crecimiento de las células de la sangre. Las investigaciones empezaron a ser más intensas recién durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los famosos farmacólogos norteamericanos Alfred Tillmans y Louis Guttman demostraron que esa mostaza nitrogenada era capaz de hacer desaparecer tumores linfáticos en ratones. En 1943, los doctores Guttman y Gilman convencieron al doctor Gustav Linskarholtz, jefe de cirugía de tórax del hospital de Yale, de que le administrara mostaza nitrogenada al paciente. JD, de 43 años, que estaba muriendo por un enorme tumor linfático del cuello que le impedía respirar, voltear la cabeza e incluso comer y hablar. El doctor Linscock habló con su paciente, quien, al darse cuenta de que ya no tenía ninguna otra posibilidad, permitió el tratamiento. De acuerdo a los registros mantenidos en secreto mucho tiempo, el paciente JD mejoró. Mejoró, pero a las pocas semanas era capaz de voltear la cabeza, hablar, comer
y cruzar los brazos delante del pecho por primera vez en mucho tiempo. Lamentablemente el tumor regresó y el paciente falleció 4 meses después de haber recibido el gas venenoso. Pero se había hecho historia. Se había demostrado por primera vez en la historia que un tumor canceroso podía responder a un tratamiento con una sustancia química. Debido a los secretos de esos experimentos en tiempos de guerra, la primera publicación de ese caso no se hizo sino hasta 1946, fecha a partir de lo cual empezaron las investigaciones para encontrar más sustancias químicas que pudieran ser útiles en el tratamiento del cáncer. En 1948, el doctor Smithday Parver del Hospital de Niños de Boston descubrió que una sustancia llamada metotrexate era capaz de controlar la leucemia en los niños. Desde que se descubriera la penicilina en 1945, la investigación para encontrar nuevos antibióticos hizo posible que se descubriera uno que demostró una excelente actividad anticancerosa, la actinomicina D, que empezó a usarse mucho en diversos tipos de cáncer infantil en los años 50 y 60. La demostración de que algunos antibióticos podían tener también actividad anticancerosa hizo que se descubrieran varios otros que se usan hasta la actualidad. En 1951, la doctora Gertrude Elion y el doctor George Hipkins desarrollaron la 6-mercaptopurina y la 6-tioguanina, dos importantes tratamientos de las leucemias, por lo que obtuvieron el Premio Nobel de Medicina en 1958. Y en 1958 el doctor Charles Heidelberger desarrolló un medicamento muy útil y que se usa hasta la actualidad, el quintofluoraxilo, altamente usado en el tratamiento del cáncer de colon y otros tipos de tumores. En 1958 también se produjo otro hecho histórico, la primera curación de algún tipo de cáncer, un raro cáncer de placenta llamado coriocarcinoma, y este tipo hizo hito y fue logrado por el doctor Min-Chim Lee en el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, quien, desobedeciendo a su jefe, insistió en tratar a las mujeres que sufrían de este tipo de cáncer. El doctor Lee había sido despedido de su trabajo porque su jefe había amenazado con echarlo si insistía en tratar a las mujeres con el metotrexate. Cuando en 1972 se dio el premio Lasker para las investigaciones del cáncer por haber encontrado la cura del coriocarcinoma, el doctor Lee compartió el premio con el jefe que lo despidió. Pero hasta ese momento, el desarrollo de esos medicamentos no eran sino hechos aislados. Y fue recién en 1955 que el Congreso de los Estados Unidos asignó una partida de $5 millones para formar el Centro de Servicio Nacional de Quimioterapia del Cáncer. Este se desarrolló lenta pero progresivamente, y fue el motor mediante el cual se descubrieron decenas de sustancias químicas que tenían algún tipo de actividad contra el cáncer. Sin embargo,
La historia demuestra que los años 50 fueron de mucho pesimismo con respecto a la posibilidad de curar con este tipo de medicamentos. Y el tratamiento del cáncer estaba dominado por la cirugía y la radioterapia, ¿de acuerdo? Los años 60 empezaron con mucho rechazo del establecimiento médico a todo lo que fuera a tratar el cáncer con medicamentos. Los médicos que se dedicaban a investigar el uso de medicamentos para tratar el cáncer eran vistos como aves raras por sus colegas y algunos de ellos como el doctor Paul Calabresi, considerado uno de los padres de la oncología médica. Fue despedido del hospital de Yale por dedicarse a investigar la quimioterapia del cáncer. Lo que se necesitaba era una prueba de que la quimioterapia podía curar el cáncer. Y esa prueba llegó en los años 60, cuando empezaron a curarse las leucemias agudas en niños y los linfomas avanzados de Hodgkin en los adultos. ¿Has escuchado hablar del Hodgkin, sí? Exactamente, en los adultos. Investigadores del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, en colaboración con médicos de hospitales en Boston, Buffalo, Memphis y Nueva York, yendo en contra de las creencias de esos tiempos de que combinar medicamentos no era lo más conveniente, desarrollaron tratamientos intensos de combinaciones de medicamentos para tratar a niños con leucemia, una leucemia aguda, logrando curaciones de hasta el 80%. Y del mismo modo, investigadores del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, usando el mismo principio de combinar medicamentos, desarrollaron tratamientos contra la enfermedad de Hodgkin avanzada, una enfermedad hasta ese momento letal. Increíblemente, esos esquemas de tratamientos produjeron la desaparición del cáncer hasta en el 95% de los casos. Y en la actualidad hay pacientes curados ya por más de 40 años. Ojalá tú también seas una de ellas. Fue recién en 1973 que la especialidad de oncología médica nació como una subespecialidad de la medicina interna en los Estados Unidos. El autor de este libro se graduó de oncólogo médico en el Perú en 1985. Pero, ¿qué es la quimioterapia y cómo funciona? ¿Qué es la quimioterapia y cómo funciona? Te lo voy a explicar en las siguientes, mientras me permites un poco de líquido vital. ¿Qué es la quimioterapia y cómo funciona? La quimioterapia es la especialidad del tratamiento del cáncer que usa medicamentos para matar las células cancerosas. El médico especializado en la administración de medicamentos de quimioterapia se llama oncólogo médico o médico oncólogo, ¿de acuerdo? Y es distinto del cirujano oncólogo y del radioterapeuta, ¿estamos claros? Entonces, los medicamentos contra el cáncer se pueden administrar por diversas rutas, tales como las orales, con inyecciones, dentro del líquido cefalorraquídeo que baña el cerebro y la médula espinal, o dentro de cavidades
peritoneal o dentro del vientre y pleural o alrededor del pulmón, e incluso como cremas para la piel. Existen aproximadamente 100 tipos de medicamentos de quimioterapia, los cuales casi siempre se usan en combinación, aunque ocasionalmente se pueden usar un solo medicamento. El modo en el que actúan estos medicamentos depende de la familia, del medicamento, pero en definitiva, todos impiden que las células cancerosas sigan dividiéndose. Los medicamentos de quimioterapia se destruyen, ¿de acuerdo? Es decir, se metabolizan en el hígado y se eliminan del cuerpo por medio de los riñones y la bilis que se elimina con los excrementos. El médico oncólogo debe tener mucho cuidado en recetar la dosis adecuada de medicación, la cual debe calcularse cuidadosamente de acuerdo a las pruebas de función del hígado, el corazón y los riñones. A diferencia de la cirugía y la radioterapia, que son tratamientos locales del cáncer, es decir, que su acción solo se efectúa en la zona tratada, la quimioterapia es un tratamiento generalizado sistemático o sistémico del cáncer. Eso significa que la quimioterapia actúa en todo el cuerpo, afectando tanto a las células cancerosas como a las células sanas. Es por eso que la quimioterapia puede matar las células cancerosas, ya que se han diseminado a otras partes del cuerpo, la metástasis. Entonces, es también importante entender que a diferencia de la radiación, que como vimos no puede repetirse en la misma zona, ¿de acuerdo? La quimioterapia sí puede repetirse, si fuera necesario. Ahí hay una diferencia, ¿de acuerdo? Y eso se hace pues reemplazando algunos de los medicamentos que no funcionan con otros que tengan un diferente modo de acción. En otras palabras, si un esquema de tratamiento no funciona, es posible diseñar un nuevo tratamiento con medicamentos alternativos, ¿de acuerdo? Veamos los objetivos y los tipos de quimioterapia. Si bien es cierto que la quimioterapia puede darse con fines curativos, muchas veces se puede administrar para evitar que el cáncer siga creciendo, para hacer que disminuya de tamaño, para matar las células que pueden haberse ya diseminado, o simplemente para aliviar los síntomas producidos por el crecimiento del tumor, lo que se denomina tratamiento paliativo. La quimioterapia puede administrarse como el único tratamiento del cáncer o puede combinarse con la cirugía o la radioterapia. Y esa decisión la toma el médico, oncólogo o el equipo multidisciplinario que decide el tratamiento del cáncer. Cuando se combina en cirugía o radioterapia, con cirugía o radioterapia, existen dos tipos de quimioterapia muy importantes. La adyuvante, que se da después de una operación para terminar de matar las células cancerosas que pueden haber quedado empezado a diseminarse, y la neoadyuvante, que se da antes de la cirugía o de la radioterapia para reducir al máximo el tamaño del tumor de tal modo que la operación o la radioterapia sea más sencilla. Veamos algunos tipos de medicamentos de quimioterapia. Obviamente existen más de 100 medicamentos de quimioterapia, de los cuales aproximadamente 50 son de uso muy común.
Como cualquier otro tipo de familia de medicamentos, la quimioterapia pues se distribuye en varios grupos de acuerdo al mecanismo por el cual ejercen su acción. Los siguientes son los principales grupos de medicamentos de quimioterapia, que es bueno que lo tengas en cuenta, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los agentes alquilantes. En química se conoce como radical alquilo, a una molécula química que tiene una atracción extraordinaria por el ADN de las células y que una vez que lo alcanza, lo modifica y lo destruye. Los medicamentos de quimioterapia del grupo alquilo son los más antiguos. ¿Recuerdan el gas mostaza? Usado en la guerra, ¿sí? Pues ese es un ejemplo de alquilante. El modo en el que estos medicamentos matan a las células cancerosas es muy similar al modo en que la radioterapia ejerce su acción anticancerosa. El inconveniente con esta familia de medicamentos es que además de afectar el ADN de las células cancerosas y destruirlas, puede dañar el ADN también. Lo puede dañar. Esa es la gran dificultad. Y entonces, cuando sucede esto, ¿no? Y se dañan las células normales de la médula ósea y pueden provocar leucemia, por ejemplo, en el futuro. El riesgo de leucemia es mayor durante los primeros 5 o 10 años después de haber recibido la medicación y está directamente relacionada a la dosis del medicamento. Algunos ejemplos de estos útiles medicamentos son las mostazas nitrogenadas, o sea, la mecloretamina, la mostaza nitrogenada, la clorambucil, la ciclofosfamida o citoxan, la ifosfamida y melphalan. Los nitrosougrias, streptozocina, la carbucina, ¿sí? Y la lomucina, pues. Tenemos también los sulfanatos de alquilo, musulfán, las triacinas, la decarbacina, Betix y la temozolomida, el temodar. Etileniminas, la tiotepa y aldretamina, la hexametilmelamina. 3 útiles medicamentos, el cisplatino, el carboplatino y el oxalaplatino, se agrupan con los agentes alquilantes, ya que matan a las células cancerosas de una manera similar, y debido a que estos medicamentos tienen menos probabilidades de causar leucemia como efecto secundario, en la actualidad pues son los más usados para tratar muchos tipos de cáncer. Veamos la antimetabolitos. Estos medicamentos actúan de una manera muy especial al parecerse mucho a los bloques que constituyen la molécula del ADN. Simplemente los sustituyen. Y al verse modificadas las nuevas moléculas de ADN de las células cancerosas, no pueden pues reproducirse y las células malignas mueren. Algunos ejemplos de estos medicamentos son el 5-fluorouracilo o 5-FeU, la 6-mercaptopurina, la 6-MP, y la capacitabina o Exloda, la cladribina, la clofarabina, la citarabina arace, el fluoxetine, la fludaramina, la gemcitabina, Gemzar, la hidroxiurea, el mototrexato, el permetrexex,
el pentostatin y la tioguanina. Veamos los antibióticos antinaturales, antitumorales. ¿Ok? Estos medicamentos son primos hermanos de los antibióticos que usamos para las infecciones comunes por bacterias u hongos que atacan al ser humano. La diferencia es que en vez de actuar sobre una bacteria específica, ¿sí?, interfieren pues con el sistema enzimático de replicación del ADN de las células cancerosas. Hay que ser muy cuidadosos con esta familia de medicamentos, ya que a altas dosis pueden dañar irreversiblemente el músculo del corazón de los pacientes. Por ello, los médicos oncólogos llevan un recuento muy preciso de la dosis de medicamentos que van acumulando su paciente. Existen, pues, límites precisos en la cantidad de medicación de este tipo que puede recibir un paciente, la cual se calcula de acuerdo al peso y la superficie corporal del enfermo. Las antraciclinas constituyen, pues, el principal grupo de esta familia de medicamentos antibióticos antitumorales, y algunos medicamentos de este grupo son la daunorubicina, la doxorubicina, adiamicin, la epirubicina, el mitoxantrone y la idarubicina. Otros antibióticos antitumorales de este grupo, llamados no antraciclinas, son la actinomicina D, la bleomicina y la mitomicina C, los cuales son muy usados para el tratamiento de diversos tipos de tumores. Veamos los inhibidores de la topoisomerasa. La topoisomerasa es una enzima natural cuya función es hacer que las dos mitades del ADN de la célula se puedan separar antes de ser copiadas. Y al impedir esa separación, el ADN de las células cancerosas no puede ser, pues, copiado y el cáncer es destruido. Algunos ejemplos de esta familia de medicamentos son el topotecan, el irinotecan o CPT-11, el etoposide o CBP-16 y el teniposide. Estos dos últimos medicamentos pueden producir leucemia mieloide aguda aproximadamente 3 años después del tratamiento. Veamos los inhibidores de la mitosis. La mitosis es el importante proceso mediante el cual se reproducen las células, ¿de acuerdo? Entonces, para ponerlos en términos sencillos, es el proceso por el cual la célula madre se divide en 2 células hijas. Obviamente, si por alguna razón se impide que una célula, en este caso una célula cancerosa, se divida, el cáncer podrá detenerse. Y este grupo de medicamentos impide que las células cancerosas se dividan o reproduzcan. Lo interesante es que este grupo de medicamentos de quimioterapia derivan de plantas y otros producen de productos naturales. Veamos algunos ejemplos. Son, por ejemplo, el taxanos. Aquí está el paclitaxel o taxol y el diocetaxel o taxotere. En los epotilones, el ixabepilona o ixempra. En cuanto a los alcaloides de la vinca, la vinplastina o pelvan, la vincristina, orcovin y la vinorelbina, navelbine, entramustina, ensis. Veamos los corticosteroides. Este grupo de medicamentos de amplio uso en medicina tiene también, pues, una importante acción contra el cáncer, especialmente las leucemias, los linfomas y los mielomas múltiples. Además de su uso como agentes de quimioterapia, los corticosteroides pueden usarse en la prevención de las náuseas y vómitos
producidos por la quimioterapia y para evitar las reacciones alérgicas producidas por los mismos medicamentos. Veamos algunos ejemplos de estos medicamentos. Son la prednisona, la metilprednisolona, solumedrol y la dexametasona, decadrón. Veamos ahora la primera consulta con el médico oncólogo. Generalmente el cáncer es diagnosticado en la comunidad por el médico general o de medicina interna, ¿de acuerdo? Quien determina si el tipo de cáncer que tiene el paciente debe ser tratado por un cirujano o un radioterapeuta o un médico oncólogo. Y durante la primera consulta el médico oncólogo hará muchas preguntas para evaluar el estado clínico y la urgencia de iniciar el tratamiento del paciente. Luego lo examinará completamente todo el cuerpo y finalmente ordenará pruebas diagnósticas que lo ayudarán a establecer el mejor tratamiento para el paciente. Aprovecho la oportunidad para saludar a mi amigo Ronaldo Márquez, amigo rotario que está viendo en estos instantes la conferencia. Mi querido amigo, estamos dando una conferencia imbuido en los nobles ideales de nuestra formación de rotarios, y obviamente también la de maestro, totalmente gratuitas, ayudando a muchas personas que sufren en estos instantes el flagelo del cáncer, que se debaten entre la vida y la muerte, y a otros para prevenirlos. Bien, gracias Ronaldo, amigo rotario. Disculpen, continuamos. Entonces, una vez terminada el estudio y el estadiaje del paciente, el médico oncólogo planeará el tratamiento estableciendo los tipos y la combinación de medicamentos para el tratamiento. Las siguientes son algunas de las preguntas que deben hacerse al médico oncólogo en la primera consulta. Mientras vas meditando, permíteme unos segundos. Un pequeño paréntesis, por favor. Tengo algunas dificultades, disculpen. A ver. Vamos a tratar de... Disculpen 2 segundos. Algunos problemas de conectividad ya superados. Pues bien, a ver, les había hecho una pregunta, ¿no es cierto? Algunas preguntas que deben hacerse al médico oncólogo en la primera consulta. Mientras medidas, permítanme. ¿Cuál es el principal objetivo de la quimioterapia para mi cáncer, doctor? ¿Es para curarme o solo para aliviar mis síntomas? ¿Cuáles son las probabilidades de que la quimioterapia funcione en mi caso en particular? Aparte de la quimioterapia, ¿existen otros tratamientos que puedan conseguir los mismos resultados en el control de mi enfermedad? ¿Cómo sabremos si la quimioterapia está funcionando? ¿En qué momento se dará cuenta o evaluará mi caso? Si la quimioterapia no puede controlar mi cáncer, ¿existen otros tratamientos que podamos usar? ¿Cuál es el plan B, doctor? ¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios de la quimioterapia que me piensa dar? ¿Cómo se comparan esos efectos secundarios con los producidos por otros tipos de tratamiento?
cómo me van a dar la quimioterapia, con qué frecuencia y por cuánto tiempo. ¿Dónde voy a recibir la quimioterapia? ¿En su consultorio o en el hospital? ¿Cómo puedo prepararme para el tratamiento, doctor? ¿Hay algo que pueda hacer para disminuir los efectos secundarios? ¿Podré seguir comiendo igual que ahora o tendré que cambiar mi alimentación? ¿Cómo se afectarán mis actividades diarias? ¿Podré seguir trabajando o haciendo ejercicio? ¿Podré seguir teniendo relaciones sexuales? Aparte de la quimioterapia, ¿necesitaré también cirugía, radioterapia o ambos? Y si es así, ¿cuándo la recibiré? ¿Y qué resultados puedo esperar? Si recibo la quimioterapia, ¿necesitaré también cirugía, radioterapia o ambas? Y si es así, ¿cuándo la recibiré? ¿Y qué resultados puedo esperar, doctor? Reitero. Y si recibo la quimioterapia después de la cirugía o la radiación, ¿es cierto que los medicamentos van a destruir las células cancerosas que hayan quedado después de los tratamientos anteriores? ¿Será posible que podamos evitar los otros tratamientos y que la quimioterapia sea el único tratamiento? ¿Podría participar de un ensayo clínico en este momento o este tipo de tratamiento será para después? ¿Cuál será el costo del tratamiento con quimioterapia, doctor? ¿Lo cubrirá mi seguro médico? Y si no tengo seguro médico, ¿existe alguna organización que me pueda ayudar? Si quiero obtener una segunda opinión, ¿puede usted sugerirme el nombre de un colega suyo? Son preguntas muy importantes. Vayamos con la segunda opinión. Muchas veces es necesario pedir una segunda opinión, sobre todo cuando el tipo de cáncer que se sufre es poco frecuente y hay dudas con respecto al tratamiento. El médico oncólogo debe facilitar a que su paciente pueda obtener una segunda opinión brindándole todas las facilidades, incluyendo el nombre de otros colegas y copias de los exámenes auxiliares. En los Estados Unidos, muchas compañías de seguros exigen una segunda opinión. Pero ¿cómo y en dónde se da la quimioterapia? La quimioterapia se puede dar en la casa, en la oficina del médico o en un hospital. Y es administrada pues por enfermeras especializadas llamadas enfermeras oncológicas, ¿de acuerdo? Aunque el tratamiento puede consistir en el uso de un solo medicamento de quimioterapia, usualmente se usan pues 2 o más medicamentos en combinación. Y esos tratamientos se hacen en los llamados ciclos de quimioterapia que se administran generalmente cada 3 semanas. Cada ciclo está compuesto por 2 semanas de tratamiento y 1 de descanso. Y el siguiente ciclo comienza al final de la semana de descanso. El número de ciclos de quimioterapia que recibe un paciente varía de acuerdo al tipo de cáncer. Por lo general, se administran 6 ciclos, aunque muchas veces puede llegarse a 8 o 12. En algunas enfermedades como las leucemias o los linfomas se prescriben quimioterapias orales llamadas de mantenimiento
durante muchos meses o años. En este momento es importante entender que uno de los principales efectos secundarios de la quimioterapia es la baja de defensas, la cual se presenta como una disminución del número de glóbulos blancos. Si las 2 semanas de tratamiento del ciclo provocan que las defensas bajen considerablemente, es posible que el oncólogo posponga el siguiente ciclo durante una semana o más, esperando que el organismo se recupere espontáneamente. Pero ¿cómo se administra la quimioterapia? La ruta de administración de la quimioterapia depende del tipo de cáncer y de su localización. ¿De acuerdo? Hay una quimioterapia endovenosa o intravenosa, en la cuarta. Esta es una forma más común de administrar la quimioterapia. En los tiempos antiguos se ponían las inyecciones de quimioterapia, ya sea en forma concentrada o diluida en sueros, directamente en las venas de las manos o de los brazos. Esto era terrible para los pacientes porque los medicamentos de quimioterapia tienen la propiedad de ser muy irritantes para las venas y su inyección directa no solo causaba dolor, sino también hacía que las venas se cerraran definitivamente y ya no sirvieran para futuras inyecciones. En la actualidad, los pacientes que van a recibir quimioterapia reciben, pues, primero el implante de una puerta de quimioterapia, un pequeño aparato que se coloca mediante una operación quirúrgica debajo de la piel y generalmente esta se ubica en la parte inferior de la clavícula. Y esta puerta de quimioterapia es un aparato metálico en forma de tambor que tiene pues una membrana de goma en un lado y un tubo de plástico que se coloca dentro de la vena subclavia, una vena muy gruesa, ¿sí?, que desemboca pues en la vena cava que va directamente al corazón. Para usar esta puerta de quimioterapia se limpia la piel encima del tambor y se introduce una aguja directamente a la puerta atravesando la piel y la membrana de Hebe. Una vez asegurada la aguja, la quimioterapia se administra directamente a la vena subclavia, evitándose así el daño venoso. La puerta de quimioterapia puede quedarse allí mucho tiempo y para que esté siempre permeable, debe limpiarse y lavarse internamente con una solución de heparina para evitar que se coagule. ¿De acuerdo? Sí, hay que evitar que se coagule la sangre dentro del tubo, después de cada uso. Una vez que termine todo el tratamiento, la puerta podría retirarse o podrá retirarse. Las inyecciones de quimioterapia son de 3 tipos. En lo que se llama inyección directa o cuarto push. La quimioterapia se aplica con una jeringa en unos cuantos minutos. En la infusión 4 breve, el medicamento de quimioterapia se coloca en un suero y este es graduado para que gotee o se infunda en un tiempo que va de 30 minutos a algunas horas. Siempre menos de 6 u 8. Muchos modernos centros usan en la actualidad máquinas llamadas bombas de infusión para graduar la velocidad de administración del medicamento. En la infusión 4 prolongada, el medicamento es colocado también en un suero, pero la administración se hace tan lentamente que puede durar de 1 a 7 días y requiere la ayuda de una bomba de infusión electrónica. Veamos la quimioterapia oral. En ocasiones la quimioterapia se da por boca en forma de tabletas, de cápsulas o líquidos. Existen numerosos tipos de medicamentos de quimioterapia que se prefiere dar por la boca y su uso es muy importante cuando se hace lo que se llama el tratamiento de quimioterapia de mantenimiento, en el que el paciente
ya sea niños y adultos como con leucemias y linfomas, por ejemplo, deben someterse a quimioterapia durante varios meses o años. Es importante que los medicamentos se tomen a la dosis correcta y siempre a la misma hora. Veamos la quimioterapia intrafecal. Te lo explico. Si lo que se quiere es tratar un cáncer del sistema nervioso o se quiere prevenir la infiltración de una leucemia al cerebro, se pueden poner inyecciones de quimioterapia directamente en el líquido que baña el cerebro, llamado el líquido cefalorraquídeo. Y estas inyecciones se llaman inyecciones intrafecales. Teca significa caja y se aplican pues en la columna lumbar del mismo modo que se aplica la anestesia epidural cuando la mujer va a dar a luz o cuando se va a hacer una operación en la parte baja del cuerpo. Si el paciente requiere una infusión prolongada intratecal, es posible usar una puerta de quimioterapia externa llamada reservorio de Ommaya. Es un aparato que tiene pues un pequeño tubo de plástico que va directamente al líquido cefalorraquídeo y que es conectado a una bomba electrónica de infusión. La quimioterapia intracavitaria. En este caso, la quimioterapia se administra directamente dentro de una cavidad corporal. Algunas de esas cavidades corporales son la cavidad peritoneal, que es el espacio abdominal entre los intestinos, la cavidad pélvica, que es el espacio entre los órganos de la pelvis en el bajo vientre, y la cavidad pleural, que es el espacio virtual entre las dos hojas de la pleura, la que rodea al pulmón y la que está pegada a la pared interna del tórax. Usando inyecciones con jeringas o bombas de infusión, los medicamentos de quimioterapia pueden administrarse directamente dentro de esas cavidades. La quimioterapia intraarterial. Esta quimioterapia se administra directamente dentro de una arteria que es el vaso sanguíneo que alimenta un órgano o parte de él. Y este tipo de quimioterapia es muy útil en ciertos casos de cáncer del hígado. La quimioterapia intratumoral es aquella que explica la quimioterapia directamente en el tumor. Se aplica directamente en el tumor. Es usada por dermatólogos para tratar el cáncer de la piel superficial de tipo no melanoma. A pesar de no ser tan usada, recientes evaluaciones indican que su uso podría ahorrar dinero al dejar de usarse la cirugía. La quimioterapia tópica consiste en aplicar la quimioterapia en cremas, geles o ungüentos. Es también muy usada por los dermatólogos para tratar el cáncer de piel superficial de tipo de no melanoma y su efectividad es muy alta. ¿Cómo se evalúa la efectividad del tratamiento con quimioterapia? Te lo voy a explicar. Permíteme unos segundos, un poco de líquido vital, por favor. El saber si la quimioterapia está funcionando o no es uno de los aspectos más importantes del trabajo del médico oncólogo. La evaluación del tratamiento puede clasificarse de acuerdo al tipo de tumor que se está tratando. Es bueno tenerlo en cuenta eso, ¿no? Y si el paciente fue operado de cáncer, este fue completamente extraído y por lo tanto se va a dar un tratamiento de tipo adyuvante para impedir que el cáncer regrese. No hay nada que evaluar con respecto al cáncer.
El oncólogo administra el tratamiento sin tener un elemento objetivo que evaluar. Aquí lo importante es evaluar cómo tolera el paciente el tratamiento de quimioterapia. Pero si el paciente tiene un tumor que no pudo ser operado o que no necesita ser operado, entonces sí se va a poder evaluar objetivamente la quimioterapia, si la quimioterapia está funcionando o no. Para eso el inicio del tratamiento se mide el tamaño y se registran otras características del tumor y luego se las compara con las mismas características después del tercer ciclo de quimioterapia. Es decir, a la mitad del tratamiento. Así se puede decir que si el tratamiento está siendo objetivo o no. Ahora, hay que ver si el paciente tiene una remisión completa, es decir, si el tumor ha desaparecido completamente. Una remisión parcial cuando el tumor ha disminuido por lo menos un 50%. Una no respuesta cuando el tumor permanece igual, o una progresión de la enfermedad cuando el tumor ha crecido en vez de desaparecer. Dependiendo de las respuestas, el oncólogo decidirá si continúa el mismo tratamiento hasta completar las 6 u 8 ciclos que necesita cambiar de tratamiento porque el paciente no está respondiendo. En el caso de las llamados tumores líquidos, o sea, las leucemias, la evaluación del tratamiento es continua porque constantemente se están midiendo en la sangre los glóbulos blancos cancerosos. Es cierto tipo de cáncer como el cáncer de ovarios, el cáncer de testículos, el cáncer del colon, de la próstata, el cáncer del hígado. La evaluación de la efectividad del tratamiento se hace además de viendo el tumor, si ese tumor ha disminuido de tamaño o no, con la medición de los llamados marcadores tumorales. Sustancias como la CEA es un antígeno carcinoembriónico, la AFFP, que es alfa-betoproteína, y la beta-HCG, que es una gonadotropina coriónica humana, el PSA, que es un antígeno prostético específico, etc. Pueden ser muy útiles para saber si el tumor está disminuyendo o no. Veamos los efectos secundarios del tratamiento con quimioterapia. ¿Cuáles son los efectos secundarios con el tratamiento de la quimioterapia? Mientras vas meditando, permíteme un poco de líquido vital. La quimioterapia tiene fama de ser un tratamiento muy fuerte y con múltiples efectos secundarios. Esto puede ser cierto para algunas personas, pero su capacidad de curar muchos tipos de cáncer es también muy cierta. En otras palabras, la gran mayoría de las veces, el beneficio del tratamiento con quimioterapia es mucho mayor que los efectos secundarios. Los efectos secundarios cambian de persona a persona y no todos los pacientes presentan efectos secundarios. Muchos pacientes no presentan casi ningún efecto secundario, mientras que otros, los efectos son intensos. En la actualidad existen excelentes medicamentos que se pueden dar con anticipación de los efectos secundarios. Y la principal razón por la que la quimioterapia tiene tantos efectos secundarios es porque no es un tratamiento específico. Eso quiere decir que la quimioterapia no solo mata a las células cancerosas, sino que lamentablemente afecta también a las células sanas del cuerpo. Y debido a que la química y la quimioterapia actúan bien contra las células que se están dividiendo más rápidamente, como las células malignas, también afecta con mayor intensidad a las células normales que tienen más actividad de división. Y estas células más susceptibles a los efectos secundarios de la quimioterapia son las células de la raíz del cabello, por ejemplo, el folículo piloso, del intestino, del aparato reproductivo y de la sangre,
los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Pero además de afectar a las células normales que tienen un alto índice de división celular, algunos medicamentos de quimioterapia tienen lo que se llama toxicidad selectiva. En ese sentido, hay medicamentos de quimioterapia que pueden dañar el corazón, los pulmones, el hígado o los nervios. Es muy importante que le preguntes al médico oncólogo si el medicamento que te va a dar tiene algún tipo de toxicidad selectiva. La gran mayoría de los efectos secundarios de los medicamentos de quimioterapia son pasajeros, desapareciendo pocos días después de terminar los tratamientos y desapareciendo completamente cuando se suspende el tratamiento. Sin embargo, algunos efectos secundarios, sobre todo la toxicidad selectiva, pueden durar muchos años e incluso toda la vida. A continuación, describiremos muy brevemente algunos de los efectos secundarios más importantes de la quimioterapia. Toma nota. Mientras me permites el último sorbo de líquido. Náuseas y vómitos. Estos son efectos secundarios relativamente frecuentes del tratamiento con quimioterapia, además de una estimulación directa del centro de la náusea y del vómito en el cerebro. Los medicamentos causan esos síntomas por un daño directo a las células superficiales de la boca, el estómago y los intestinos. En la actualidad existen excelentes medicamentos que se dan para prevenir las náuseas provocadas por la quimioterapia. Los siguientes son algunos de los consejos de la Sociedad Americana contra el Cáncer para ayudar a disminuir las náuseas y los vómitos producidos por la quimioterapia. Evita comidas abundantes y reemplázalas por comidas pequeñas y frecuentes. Bebe líquidos 1 hora antes o después de las comidas en vez de con las comidas. Come y bebe lentamente. Mantente alejado de alimentos dulces, fritos o grasosos. Consume alimentos fríos o a temperatura ambiente para evitar los olores fuertes. Mastica bien los alimentos para una mejor digestión. Si la náusea es un problema en la mañana, trata de comer alimentos secos, como cereales, tostadas o galletas saladas antes de levantarte. No lo hagas si tu boca está muy seca o si tiene heridas o llagas en la boca o la garganta. Bebe líquidos fríos y transparentes como jugo de manzana, té o ginseng o sin gas. Chupa cubitos de hielo, mentas, caramelos. No comas dulces ácidos si tienes heridas o llagas en la boca o garganta. Trata de evitar olores que te molestan, como los olores de la cocina, humo o perfume. Descansa en una silla después de comer y no te recuestes durante por lo menos 2 horas después de haber terminado. Usa ropa suelta, no ajustada. Respira profunda y lentamente cuando sientas náuseas. Distráete hablando con amigos y amigas o miembros de la familia, escuchando música o viendo una película o un programa de televisión. Usa técnicas de relajación. No te olvides, usa técnicas de relajación. Este es también un efecto secundario importante del tratamiento con quimioterapia, ¿sí? Y ocurre porque el tejido mucoso superficial del estómago y los intestinos
se descama por efectos de los medicamentos. Recordemos que la quimioterapia afecta con mayor intensidad a los tejidos que tienen un alto ritmo de división celular, debido a que las células intestinales se recambian solo cada 3 días y éstas se afectan mucho por los medicamentos de quimioterapia. Las siguientes son algunas recomendaciones de la Sociedad Americana contra el Cáncer para prevenir o manejar las diarreas causadas por la quimioterapia. En vez de 3 comidas abundantes, come porciones más pequeñas y más frecuentes de alimentos. Evita el café, el té, el alcohol y los dulces. Evita alimentos ricos en fibra que puedan conducir a la diarrea. Algunos ejemplos son panes y cereales integrales, verduras crudas, frijoles, nueces, semillas, palomitas de maíz y fruta fresca y seca. Estos alimentos podrán volver a consumirse cuando haya pasado el efecto de la quimioterapia. Consume alimentos bajos en fibra, como el pan blanco, arroz blanco o fideos, cremas de cereales, plátano fresco, frutas, enlatadas, o cocidas sin cáscara, yogur, huevos, papas en puré o al horno sin cáscara, puré de verduras, pollo o pavo pero sin piel y pescado. Evita los alimentos fritos, grasosos o picantes. Evita la leche y los productos lácteos porque pueden empeorar la diarrea. Consume más alimentos ricos en potasio, como plátanos, naranjas, papas, duraznos y néctar de albaricoque, a menos que tu médico te haya dicho lo contrario. Bebe muchos líquidos para reemplazar los que has perdido a través de la diarrea. Se recomiendan los líquidos fríos y transparentes como el jugo de manzana, el agua, los caldos y el ginger ale. Asegúrate de que estén a temperatura ambiente y bébelos lentamente. Deja que las bebidas carbonatadas pierdan su efervescencia antes de tomarlas. La caída del cabello, la alopecia. Muchos medicamentos producen caída del cabello, pero es interesante saber que un mismo medicamento puede ocasionar caída de cabello en una persona, mientras que en otros no lo hace. Del mismo modo, hay pacientes que pierden completamente el cabello, mientras que otros tienen una pérdida muy leve. Es decir, cada persona tiene pues una susceptibilidad muy especial a perder o conservar el cabello con la quimioterapia. Lamentablemente no hay mucho que se pueda hacer para prevenir la caída del cabello producida por la quimioterapia. Lo importante es saber que el cabello volverá a crecer y el nuevo cabello será mucho más fino y delicado que el original. Debido al enorme peso emocional que tiene el cabello en el ser humano, muchos pacientes usan gorros y pelucas para disimular su alopecia. La Sociedad Americana contra el Cáncer hace las siguientes recomendaciones que pueden ayudar a aliviar la pérdida del cabello. Usa un champú suave, preferentemente neutral. Utiliza cepillos de cerdas suaves. Evita usar secadores eléctricos de cabello. No utilice ruleros eléctricos para alisar tu cabello. No te tiñas el cabello ni te hagas una permanente. Córtate el cabello. Un estilo más corto hará que tu cabello se vea más grueso y más lleno. Usa un protector solar, sombrero, bufanda o una peluca para proteger tu cuero cabelludo del sol. La anemia, susceptibilidad a las infecciones y el sangrado. Estas quizás sean las complicaciones más delicadas de la quimioterapia. La anemia
la susceptibilidad a las infecciones y al sangrado. Y son una causa muy frecuente de problemas que requieren atención médica inmediata. Lo que sucede es que, como dijimos anteriormente, los medicamentos de quimioterapia no son específicos, es decir, no solo actúan contra las células del cáncer, sino también contra tejidos del cuerpo que tienen normalmente un alto índice de división celular. Y la médula ósea o tuétano del hueso es uno de esos órganos. Sus tejidos están divididos y dividiéndose constante y rápidamente para dar origen a las células de la sangre, o sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos contienen la hemoglobina y nos sirven para transportar el oxígeno de los pulmones a los tejidos. Los glóbulos blancos son fundamentales en la lucha contra las infecciones y las plaquetas actúan como tapones para impedir las hemorragias. La quimioterapia afecta entonces significativamente la función de la médula ósea y hace que disminuya el número de glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y al disminuir los glóbulos rojos se produce anemia, y al disminuir los glóbulos blancos se produce susceptibilidad a las infecciones, y al disminuir las plaquetas hay mayor susceptibilidad a la hemorragia. Entonces el efecto de la quimioterapia sobre la médula ósea depende de la dosis y tipo de medicamento. Y el médico oncólogo está siempre atento a los contagios de células de la sangre antes de iniciar un ciclo de quimioterapia. Algunas veces tiene que suspender temporalmente el tratamiento y en otras puede dar el ciclo, pero tiene que disminuir la dosis de medicamentos. La anemia. Una persona anémica tiene un número menor de glóbulos rojos al normal, y los glóbulos rojos, al igual que los blancos y las plaquetas, se fabrican en la médula ósea o tuétano de los huesos. La anemia producida por la quimioterapia se produce porque los medicamentos disminuyen la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. La anemia puede producir debilidad, dolor. Se complican las cosas. Un dolor de cabeza y una fatiga acentuada, y el tratamiento puede incluir una transfusión de glóbulos rojos. Leucopenias, la baja de glóbulos blancos. Cuando bajan muchos los glóbulos blancos, el cuerpo se vuelve susceptible a diversos tipos de infecciones, algunas de las cuales pueden ser muy graves. Las infecciones empiezan generalmente en la boca, la piel, los pulmones, las vías urinarias y el recto. Las siguientes son algunas de las recomendaciones que proporciona la Sociedad Americana contra el Cáncer para prevenir las infecciones en personas que reciben quimioterapia. Toma nota. Lávate las manos con frecuencia durante el día, especialmente antes de comer y después de ir al cuarto de baño. Mantente alejado de las multitudes. Mantente alejado de las personas que tienen enfermedades contagiosas como el catarro, la gripe, el sarampión o la varicela. No te vacunes sin consultar primero con tu médico o oncólogo. Mantente alejada de las personas que han recibido recientemente una vacuna contra la varicela o la viruela. Mantén un buen aseo de tu área rectal después de cada evacuación. Consulta inmediatamente con tu médico o enfermera si el área rectal te empieza a doler o si tienes hemorroides. Consulta también con tu médico antes de usar enemas o supositorios. No arranques las cutículas de las uñas y los pellejos de los dedos.
Ten cuidado de no cortarte o pincharte al usar tijeras, agujas o cuchillos. Usa una máquina de afeitar eléctrica en lugar de una navaja de afeitar para prevenir cortes en la piel. Usa un cepillo de dientes extra suave que no haga daño a las encías. Y consulta a tu médico acerca de si puedes usar hilo dental. No exprimas o rasques las espinillas. Evita el agua caliente para bañarte. Usa agua tibia todos los días. Seca tu piel muy suavemente y no la frotes vigorosamente. Una loción o aceite para suavizar y sanar tu piel si se reseca o se agrieta. Limpia las cortaduras y respones de inmediato con agua tibia y jabón. Usa un ungüento antibiótico y cúbrelos con una venda. Cuando hagas jardinería o limpies animales o niños pequeños, usa guantes impermeables. Y lávate las manos después de sacártelos, porque los guantes pueden tener agujeros que son demasiado pequeños para verlos y pueden haberte infectado. Durante las primeras 2 semanas de haber recibido quimioterapia, puede que tus defensas hayan disminuido lo suficiente como para que haya empezado una infección. Muchas veces el origen de la infección no es obvio y puede producir síntomas inespecíficos. Y estas son algunas de las señales de alarma que deben motivar una llamada inmediata al médico. Una fiebre de 100.5 F o sea 38 grados centígrados. O mayor cuando la temperatura se toma por vía oral. Escalofríos. Sudoración intensa. Heces sueltas. Esto también puede ser un efecto secundario de la quimioterapia. Sensación de ardor al orinar. Tos o dolor de garganta. Flujo vaginal inusual o picor. Enrojecimiento o inflamación alrededor de una herida, un grano, una aguja o catéter venoso central. Dolor abdominal en el vientre. Veamos la trombocitopemas o paja de plaquetas. Al disminuir las plaquetas, los pacientes pueden presentar tendencia al sangrado por la piel, por la boca, los pulmones, las vías urinarias o el aparato digestivo. El oncólogo está siempre atento a comprobar que el número de plaquetas sea normal antes de iniciar un ciclo de quimioterapia. Si el médico te dice que tus plaquetas están bajas, estas son las recomendaciones de la Sociedad Americana contra el Cáncer para evitar algún problema de sangrado. No tomes ningún medicamento y sin consultar antes con tu médico o enfermera. Algunos medicamentos pueden provocar sangrado. Algunos ejemplos incluyen la aspirina y analgésicos. Sin aspirina, como el acetaminofeno, o sea, el Tylenol, el ibuprofeno y otros medicamentos que se pueden comprar sin receta médica. No tomes alcohol, cerveza, vino o licor, a menos que tu médico te diga que lo puedes hacer. El alcohol puede disminuir el número de plaquetas. Utiliza un cepillo de diente extra suave para limpiar los dientes y habla con tu médico antes de usar hilo dental. Si tienes catarro nasal, suénate delicadamente con un pañuelo suave. Ten cuidado de no cortarte o pincharte al usar tijeras, agujas, cuchillos o herramientas. Ten cuidado de no quemarte cuando planches o cocines. Usa un
guante acolchado en lugar de una agarradera cuando uses el horno. Evita los deportes de contacto y otras actividades que pueden causar una lesión. Bebe mucho líquido y come suficiente fibra para reducir las probabilidades de contraer estreñimiento. Usa una máquina de afeitar eléctrica en lugar de una navaja. Al inclinarte, mantén la cabeza por encima de la altura del corazón y al agacharte aumenta la presión de la sangre en el cerebro. Durante las primeras 2 semanas de haber recibido quimioterapia, puede que tus plaquetas hayan disminuido lo suficiente para que tengas una mayor susceptibilidad a sangrar. Y estas son algunas de las señales de alarma que deben motivar una llamada inmediata al médico. Moretones inesperados, pequeñitas manchas rojas debajo de la piel que se llaman petequias, ¿no? Orina de color rojo o rosado, heces negras o con sangre, cualquier sangrado de las encías o la nariz, fuertes dolores de cabeza, mareo inexplicado, dolor en las articulaciones y músculos. La alimentación durante la quimioterapia. Disculpa. Debido a que la quimioterapia puede afectar todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, es inevitable que la alimentación del paciente que está en tratamiento se vea afectada. En general, el paciente que recibe quimioterapia puede alimentarse con los mismos tipos de alimentos que consumía antes del tratamiento, teniendo como única precaución el manejar adecuadamente las náuseas y el vómito. Muchos pacientes prefieren una dieta muy suave, casi sin condimentos, mientras que otros continúan consumiendo prácticamente el mismo tipo de alimento. Lo que sí es importante es que el uso de pastillas o de vitaminas y minerales no está recomendado. Y de acuerdo a un reciente informe de la Sociedad Americana contra el Cáncer, el uso de vitaminas en una persona con cáncer o con historia de esa enfermedad no es prudente. La razón es que las células cancerosas necesitan de esas sustancias para multiplicarse, de tal modo que tomar dosis altas de vitaminas y minerales sería como alimentar al enemigo. ¿Está claro? Veamos el cuidado de la boca durante el tratamiento con quimioterapia. Si bien es cierto que la salud de nuestra boca y dientes debe ser cuidada todo el tiempo durante el tratamiento con quimioterapia, esto debe hacerse con mayor intensidad y cuidado. Las infecciones de la boca y la garganta se facilitan por la acción de la quimioterapia sobre la mucosa de la boca y la garganta. Estos son algunos de los consejos de la Sociedad Americana contra el Cáncer para mantener una adecuada higiene de la boca y la garganta durante el tratamiento con quimioterapia. Toma nota. Visita al dentista por lo menos 2 veces antes de comenzar la quimioterapia para descartar y curar caries, abscesos, enfermedades de las encías o dentaduras mal ajustadas. Esto dará tiempo para que cualquier procedimiento que se necesite hacer pueda curarse antes del tratamiento. Pídele a tu dentista que te enseñe la mejor manera de cepillar los dientes y usar hilo dental durante la quimioterapia. Preguntas por un enjuague de fluoruro o gel diario para ayudar a prevenir la caries. Cepillar los dientes y encías después de cada comida. Utiliza un cepillo de dientes extra suave.
y hazlo con movimientos suaves. Los movimientos bruscos pueden dañar los tejidos blandos de la boca. Si tienes las encías muy sensibles, pídele a tu dentista que te sugiera un tipo especial de cepillo de dientes, hilo dental y pasta de dientes. Enjuaga bien tu cepillo dental después de cada uso y guárdalo en un lugar seco. Evita los enjuagues bucales comerciales, pues a menudo mantienen irritantes como el alcohol. En su lugar, pregúntale a tu médico o enfermera acerca de un enjuague bucal suave para ayudar a prevenir las infecciones de la boca. En cuanto a la fertilidad y la quimioterapia, normalmente los tejidos que producen espermatozoides en los testículos y los que producen los óvulos en los ovarios se están dividiendo muy rápidamente y por tanto pueden ser afectados por la quimioterapia. En el hombre, la quimioterapia puede producir alteraciones en la forma, la motilidad y el número de los espermatozoides, llevando en algunos casos a la esterilidad. En la actualidad es posible guardar los espermatozoides en un banco para ser usados en el futuro. La quimioterapia per se no tiene por qué afectar la potencia sexual del hombre, la cual se puede ver afectada por el impacto psicológico del diagnóstico del cáncer y por los temores que origina el cambio en el aspecto físico durante el tratamiento. Es importante también saber que durante la quimioterapia se pueden producir espermatozoides con anormalidades genéticas en los cromosomas, los cuales pueden producir bebés con malformaciones congénitas. Hay que tener mucho cuidado. Es por eso que el hombre que está en tratamiento en quimioterapia debe usar un preservativo condón si su pareja no está ya usando algún método anticonceptivo. En la mujer, la quimioterapia puede producir daños en los ovarios e impedir la producción de óvulos y hormonas femeninas, por lo que en algunas pacientes pueden presentarse la esterilidad y la alteración en los periodos menstruales. Las menstruaciones pueden regresar en muchas pacientes, pero en otras desaparecen. E incluso algunas mujeres pueden presentar menopausia temprana, antes de los 40 años. Algunas mujeres pueden presentar síntomas muy parecidos a los de la menopausia, con calores, sudoración, sequedad vaginal y disminución del deseo sexual. Con todo lo dicho, vale recalcar que, por lo general, es cierto que la quimioterapia es un tratamiento intenso y arduo, pero no hay que perder de vista que, en su gran mayoría, los beneficios excederán ampliamente al sacrificio y al sacrificado camino que llevará hacia una mejoría y una mejor vida. Por hoy ahí nos quedamos. Hasta mañana, Dios mediante. Gracias por estar aprendiendo junto conmigo. Espero que la conferencia del día de hoy sobre lo referente a la quimioterapia te ayude a seguir mejorando en esta delicada situación por la que atraviesas por estos tiempos. Con fe y esperanza, continuemos ayudándote y vencer al cáncer. Hasta mañana, Dios mediante.